Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. Entre nosotros hay rangos con privilegios, así como también contamos con distintos modus operandi, con la cual nos catalogamos con distintos nombres. Ahora les hablaré de los 4 diferentes estilos de hacer piratería. Tipos de piratas. Entre los piratas había cierto tipo de categorías, cada una con sus propias características. Podemos mencionar 4 estilos de hacer piratería: los privateers, bucaneros, corsarios y los piratas. Según el lugar donde operaban y la época en la que lo hicieron, se les conocía con un mote distinto. En la presente cápsula hablaremos de cuáles eran las características que definían a estos bandidos de mar, después de lo cual pasaremos a ver cómo han sido interpretados dentro de los medios de comunicación. Acompáñenme en este recorrido. Tipología. Bucaneros. A principios del siglo XVIII, un grupo de antiguos marineros franceses se establecieron en la Hispaniola, isla que actualmente se divide entre los países de Haití y República Dominicana, donde vivieron del ganado y la agricultura, hasta ser expulsados. Recordemos que durante las guerras de sucesión española, los españoles trataron de mantener a los demás países lejos del Caribe, por lo que estos hombres se establecieron justo por encima de la costa noroccidental de la vieja isla, donde fundaron el puerto de Tortuga, por su cercanía con la isla. Recibieron el mote de bucaneros, debido a la alimentación que llevaron aquí. Cazaban cerdos y vacas salvajes. Al cocinarlos, ahumaban la carne en estantes sobre el fuego. A esta acción se le conocía con el nombre de bucan, en español bucan. De aquí viene el mote de buccaneers, con el que los franceses los bautizaron. En España los llamaron bucaneros. La mayoría de ellos no eran hombres de mar, se valían de barcos como medio de transporte para facilitar su actividad en tierra, así como para llegar a los puertos donde podían vender su botín y hacerse de mercancías. La ciudad de Port Royal, en español Puerto Real, en Jamaica se convirtió en su principal base caribeña, lo que sin duda favorecieron sucesivos gobernadores de la colonia, ávidos de aprovechar y legitimar el espíritu mediante la concesión de licencias corsarias contra España. Sus ataques eran la principal fuente de ingresos en Jamaica. Prestaban servicios como autónomos a los que no hacía falta reconocer como empleados propios. En cuanto los españoles empezaron a proteger sus riquezas en el mar,
empezaron a fijar el punto de mira en un blanco más lucrativo: las ciudades españolas. Eran extremadamente leales los bucaneros, y siempre estaban dispuestos a ayudarse entre sí. Se cuidaban entre ellos. Veían que en su comunidad hubiera justicia. Si un hombre no tenía nada, los otros le prestaban lo necesario a crédito hasta que pueda devolverlo. Si se daba una pelea donde uno de los combatientes mataba a su oponente o a traición, este era colocado frente a un árbol y fusilado por el hombre que este condenado haya elegido. En el caso de que en el combate haya asesinado a su contrario con honor, sus camaradas lo dejaban marchar. Utilizaban los duelos para solventar sus disputas. Tenían costumbres y leyes peculiares que hacían que su sociedad se mantuviera unida. Abrigaban ciertas convicciones religiosas firmes. Ningún bucanero podía cazar o curar la carne en domingo. Ninguna tripulación iniciaba una travesía sin antes ir a la casa del Señor a pedir las bendiciones para su empresa. Una vez que regresara tenía que dar las gracias a Dios antes incluso de partir el botín. Se invitaba a todos los bucaneros a levantar la mano derecha y jurar que no ocultaban parte alguna del botín. Si después de pronunciado el juramento se descubría que algún hombre había escondido algo, este era echado por la borda o abandonado en una isla desierta. Cada bucanero tenía un compañero o camarada con quien lo compartía todo y a quien se traspasarían sus propiedades en caso de fallecimiento. En muchos casos esta asociación fue vitalicia. La estima hacia el compañero solía ser el único sentimiento de ternura que un bucanero se permitía. Al momento que se hacían de un barco tenían la costumbre de dejar a la tripulación de este en la costa más cercana, pero también se quedaban con solo 2 o 3 como prisioneros a bordo, para realizar tareas de cocina o limpieza. Eran liberados a los 2 o 3 años. En la época de Henry Morgan se le conocía con este apelativo a quienes se dedicaban a piratear en las Indias Occidentales. En particular es muy recordado el momento en que Morgan incendió la ciudad de Panamá. Al momento en que uno de ellos iba a hacerse a la mar, lo hacía saber a cuantos quisieran navegar con él, para que así subieran a bordo todos los que estuvieran dispuestos, donde cada uno se encargaría de conseguir las armas, pólvora y balas que necesitaría durante la travesía. Ya a bordo lo primero era deliberar hacia dónde dirigirse con el fin de aprovisionarse de comida, generalmente carne, dado que no les gustaba comer nada más durante sus viajes, a menos que consiguieran otro tipo de alimentos. Era frecuente que hicieran escala en una u otra isla en busca de alimentos frescos, las cuales podían ser islas que quedaban en aguas cercanas a la costa sur de Cuba. Ahí arrastraban su barco hasta la playa para proceder al carenado. Todos bajaban a tierra y plantaban sus tiendas, se turnaban para realizar expediciones de saqueo en sus canoas, y tomaban como prisioneros a los pescadores de tortugas de Bayamo. Una vez apresados, estos hombres tenían que cazar las tortugas para los ladrones, mientras estos permanecieran en la isla. La audacia de los bucaneros en el ataque, la paciencia con la que soportaban todo tipo de esfuerzos y penalidades, su perseverancia aún frente a los más terribles reveses y su valor indómito suscitaron la admiración de muchos. Eran pocos los barcos bucaneros que regresaban de un viaje con la tripulación íntegra. Desconocían el sentido de la medida, lo que fácil conseguían fácil lo gastaban, porque tenían la idea de que había más en el mismo lugar donde lo encontraban. Los Hermanos de la Costa. En el Caribe se formó esta asociación de bucaneros, en su mayoría de nacionalidad francesa, holandesa e inglesa. Quienes se unieron en esta confederación, la cofradía creció al integrarse aventureros, forajidos, soldados desertores, exiliados de diversas nacionalidades, esclavos que escaparon de sus amos y piratas declarados. A los líderes se les concedía una licencia oficial para atacar navíos y propiedades españolas, en representación de los países que se hallaban en guerra con España en esta zona. Esta hermandad se regía por códigos de conducta con la que tomaban decisiones de una manera democrática con derechos individuales. Se encontraban jerarquizados de una manera justa, el reparto del botín era equitativo, de los beneficios a partir del saqueo y el comercio. Las colonias inglesas incluyeron en el término de bucanero a cualquier marino cuya principal ocupación consistía en atacar los barcos españoles. Entre los hombres de esta cofradía también había diferencias. Corsarios. En el siglo XVI las naciones europeas competían por conquistar nuevas tierras y volver con cargamentos valiosos. Al frente se encontraba España por sus importantes colonias en el Caribe, América Central y del Sur.
Era la potencia por la que los demás países decidieron contratar marinos para que atacaran los navíos españoles, hombres como Sir Francis Drake y Sir John Hawkins, entre muchos otros. Recibieron el encargo de actuar en pos de dichas embarcaciones. A estos piratas autorizados por patentes de corso se les conocía como corsarios. Estaban autorizados por dichas patentes. Trabajaban para el rey, gozaban del fuero de la marina, se les permitía el uso de armas y otros privilegios de la armada mientras estuvieran en ese servicio. Uno de estos privilegios era una pensión de viudad para sus mujeres legítimas, en caso de morir en activo. Las patentes de corso eran contratos formales con el cual el monarca contrataba al dueño de la nave y su tripulación. Podrían utilizar la fuerza más enconada, pero siempre con un protocolo basado en el sentido del honor durante la rendición del enemigo, con lo cual se aseguraba que el rey recibiría una parte del botín. Con ello se podía hacer la guerra de una forma barata. En el primer cuarto del siglo XVI se inauguró este estilo de piratería por Francia. Inglaterra se unió después, saltándose las blas papales y las prohibiciones del Consejo de Indias y de la Casa de la Contratación, con lo que comenzó su lucha abierta contra el monopolio español. La corona amparaba a los corsarios, eran llanos por excelencia, operaban en el Mediterráneo, mayormente a la altura de los puertos norteafricanos. En Saint-Malo, una ciudad francesa, se encontraba una ciudad con el nombre de Ciudad Corsario. De aquí zarpaban estos hombres, desde donde principalmente atacaron navíos ingleses. Los expedicionarios franceses también eran conocidos con este mote. Filibusteros. La palabra filibustero viene del holandés vrijbuiter, que significa que se hace del botín libremente. Con este nombre se le conocía a los piratas que operaban en las Antillas. Esa era la característica por la cual se distinguían, la de no alejarse de la costa de este océano, donde atacaban navíos y puertos. En el siglo XVIII se dedicaron a saquear las colonias españolas en América, aunque también se dedicaron al tráfico de esclavos, los cuales eran conseguidos en la Nueva España. Los vendían en otros puertos fuera de América. El golpe más importante que se les atribuye fue en 1697, al momento que tomaron Cartagena de Indias. Un dato curioso es que este nombre también era utilizado para designar a los aventureros como William Walker. Tenían las costumbres propias de un negocio regular. Se acordaban estatutos entre el capitán y la tripulación. Se cerraban pactos y ambas partes aceptaban los términos de los acuerdos. Los efectos del filibusterismo jugaron un factor importante en el comercio español. Ningún navío se aventuraba a salir del puerto si no era con la escolta de sus potentes buques de guerra, y ni así podían verse libres de los ataques filibusteros. A los jefes filibusteros se les concedía una licencia oficial para atacar navíos y propiedades españolas en representación de países que se hallaban en guerra con ese reino, y que estuvieran por la zona que ellos operaban. Privateers. El historiador marítimo David Cordingly menciona la existencia de estos hombres. Eran marinos mercantes a los que en tiempo de guerra recibían una carta del rey con la que se les autorizaba a atacar barcos de países enemigos. El problema llegaba al momento que se declaraba la paz. Ya estaban tan acostumbrados a matar y atacar navíos por lo que pasaban a convertirse en piratas. William Kidd fue uno de ellos, el más conocido de todos. Piratas. Por último se encuentran ellos, quienes eran los enemigos de todos. Bandidos que surcaban el mar para atacar y robar los cargamentos de un navío, o la misma embarcación. La definición española de pirate es persona que viene del mar para robar. No necesitaban otro estímulo que el de tomar todos los bienes encontrados a bordo de la nave capturada. En caso de saqueo y ganancia, lo mismo les daba que fueran barcos de su misma nación a que fueran de una enemiga. Sabían cómo vivir al día. Un pirata despilfarraba alegremente la parte que le correspondía de su botín, en licor, comida, mujeres e incluso en juegos de azar. Su modo de divertirse puede incluso llegar a ser desconcertante.
Medios de comunicación. A continuación les mostraré cómo han aparecido representados estos tipos de piratas en el material analizado, donde señalaremos si estas interpretaciones son correctas o erróneas. Piratas del Caribe. En la saga cinematográfica de Piratas del Caribe podemos ver por lo menos a 3 tipos de piratas señalados en la presente cápsula. En La Maldición del Perla Negra podemos ver a los bucaneros, ya que Jack Sparrow y Will Turner llegan al puerto de Tortuga en busca de marineros para comandar el HMS Interceptor. Navegaste con bucaneros desde Tortuga, es lo que más adelante Sparrow le señala a Turner en una charla, mientras entran a la Isla de la Muerte. En los 3 filmes siguientes se hacen presentes los corsarios, el Cofre de la Muerte, James Norrington, quien en la primera película fuera un comodoro de la Marina Real Británica, puesto al que renuncia para ir tras la Perla Negra, pierde su tripulación y comisión al intentar atravesar un huracán. Termina en Tortuga en estado de ebriedad y deprimido, por lo que podemos entender que también se convierte en un bucanero. Después de una serie de hechos consigue regresar a la Armada mediante una patente de corso y a cambio el corazón de Davy Jones. Para el fin del mundo ya es un almirante de la East India Trading Company, por sus siglas en inglés, Compañía de las Indias Orientales. Al final toma la decisión de abandonar la marina a favor de los hombres libres de la ley. En el mismo filme también aparece un personaje miembro de Breton Court, la corte de la hermandad, llamado Aman el Corsario, quien es el señor pirata del Océano Índico. Al crear a este personaje, la producción debió tomar en cuenta que estos hombres operaban por excelencia en el Mediterráneo, a la altura de los puertos norteafricanos. Ya que mencionamos The Breton Court en El Fin del Mundo, tenemos que señalar que es una versión ficticia y romántica de los Hermanos de la Costa. En la cuarta entrega, Navegando Aguas Misteriosas, el capitán Héctor Barbosa, uno de los principales antagonistas de toda la saga cinematográfica, tiene una aparición, pero ya no como pirata. Él menciona al principio que se convirtió en un hombre del servicio de la monarquía, como un corsario. Tiene la misión de encontrar la mítica fuente de la juventud. En un momento sus hombres, la tripulación del HMS Providence, quieren abandonar la expedición al escuchar los riesgos a los que se enfrentarían al llegar a White Cat Bell, lugar donde se encontraba la fuente. Uno de los tripulantes saltó por la borda a la mitad del viaje. Para inspirar a sus hombres a seguir adelante, Barbosa les pregunta: ¿somos o no somos hombres del rey? ¿No fue esta su misión? No vi temor en los ojos de los españoles cuando pasó su barco. ¿Qué no somos los hombres del rey? En medio de victorias, todos regresan a sus posiciones en el navío, animados al saber que están en una misión por su monarca. Otro personaje que nos puede servir como ejemplo es el de Joshua McGibbs, el amigo y segundo de a bordo de Jack Sparrow, quien antes de ser pirata había servido en la Marina Británica. Dejó esa vida para tener más libertades. En el transcurso de toda la saga cinematográfica podemos ver que sigue con su uniforme en la Marina, aunque sin mangas. Esto se debe, dado que al momento de desertar la desgarraron las mangas, señal de que ya no pertenece al cuerpo, aunque en Navegando Aguas Misteriosas vuelve a ser parte de esta a manera de corsario, pero su vestimenta no cambia. Pasión. Dentro del melodrama casero Pasión se dirigían a los piratas como filibusteros, lo que es un modo muy acertado, dado que en el siglo XVIII quienes operaban en el mar de las Antillas eran conocidos con este diminutivo. Otro tipo de pirata que se hace presente dentro de la tenora son los corsarios, debido a la importancia de estos hombres en las potencias de Francia e Inglaterra. El título se hace presente en el personaje de John Foreman, un pirata al servicio de la corona inglesa. John Foreman, comandante en corso de la Marina Real Británica. Black Sails. En el caso de la serie, esta nos presenta a los piratas en todo el sentido de la palabra, dado que en Nassau, New Providence solo vivieron este tipo de bandoleros. De ahí venía la República Pirata. Curiosamente, muchos de estos piratas habían sido corsarios antes de ser piratas, y a la caída de la República muchos se acogieron al perdón e incluso volvieron a la vida del corsario.
En conclusión, los términos filibustero y bucanero están más específicamente relacionados con la piratería en el mar del Caribe. Entre ellos, la opinión del cabo de brigadas era la única que importaba. El capitán no podía emprender nada sin el consentimiento de este hombre. Los corsarios en las Indias Occidentales vivían al día. En el caso de que no tuvieran una forma honrada para conseguir el pan, o si eran tiempos de guerra, ellos entraban a las filas de la marina. Y por supuesto, esto era un semillero de piratas al declararse la paz. En parte, las guerras de sucesión fueron las causantes de que hubiera mucha piratería en los océanos debido a que en tiempos de paz ellos ya estaban acostumbrados a una vida de saqueos y una riqueza que rápidamente era dilapidada. Al terminar la guerra, muchos corsarios quedaron desempleados. Benjamin Hornigold, Samuel Bellamy, entre muchos otros. Fueron pocos hombres como Henry Jennings quienes conservaron sus patentes de corso en tiempos de paz, por lo cual muchos tornaron a convertirse en piratas, por ser la misma práctica pero sin pagar tributo a un rey. Poco importaba la legalidad o ilegalidad de su despacho. Este estado tan incierto generó una mezcla de comercio furtivo, contrabando y hostilidades locales, que concedieron un amplio margen de libertad a los piratas y bucaneros, donde el objetivo sería hacer una fortuna o tomarla de otros. Ahora que lo saben, se los dejo a su criterio. ¿Qué quieren ser? ¿Privater, bucanero, corsario, pirata? Elijan ser lo que desean ser, no huyan del peligro, luchen con honor y permanezcan juntos. Ningún pirata puede sobrevivir tanto tiempo solo. Por eso son las tripulaciones y los barcos. Tenemos que trabajar juntos o morir.